Ya comienza Conversatorio, lo que vi, conocí y palpé. Apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Maestro Jairo Franco, acá desde la sede del canal comunitario en el municipio de Amagá. Bienvenido, maestro. Cordial saludo. Muchas gracias, Giovanni. Buenos días, amigos televidentes de nuestro canal comunitario Amagá TV, el canal de la cultura de nuestro municipio. Agradecemos a las directivas de nuestro canal por permitirnos llevar este programa cada 8 días, los jueves, hacia los diferentes hogares de nuestro pueblo y a través del internet a muchas personas que lo están viendo en cualquier parte del mundo. Hoy estamos haciendo nuestro programa en las instalaciones del canal comunitario debido a que en el asilo tenemos nuevamente el COVID presente en los abuelitos. Hay varios de ellos que están con el COVID, esperamos su pronta recuperación. Antes de hablar de seguir con nuestro programa habitual, queremos enviarle un mensaje de solidaridad a todas las familias afectadas por el invierno de nuestro pueblo, que esta semana pues tuvimos una gran afectación en varios sectores, entre ellos en la calle de Refresco, el puente se fue muy buena parte, inclusive hasta una persona fallecida. Sí, sí. Hace 8 días estábamos terminando la calle de la alcaldía y antes de terminar el pedacito que nos falta de la esquina del estanco queremos comentar algo sobre algo, digamos, una anécdota de la historia en la alcaldía. Sabemos que la cárcel está en la parte interna de la alcaldía. Sí, y en 2 oportunidades yo he estado dando allá capacitación a los internos de la cárcel en 2 administraciones diferentes. Y en el 2016, recuerdo que cuando fui a dar capacitación, entre los presos estaba un joven que era el que se estaba comiendo los gatos en el pueblo. Recordamos el come gatos, que ya se habían desaparecido como 8 o 10 gatos y el último que se había desaparecido era el de la casa cural, que debido a que las cámaras de la casa cural lo captaron cuando lo estaba cogiendo, ahí fue cuando identificaron a la persona que se estaba no solamente robando los gatos, sino que se los comía también. Se los comía. Porque otra cosa es que el robe para venderlo. Sí, señor. Pero este señor apenas tenía... Bueno, ¿será que es muy buena la carne de gato? No sabemos. Bueno, resulta que allá estaba el come gatos y hasta muy buen pintor, buen dibujante, porque lo vi con buen talento. El come gato nos contaba la historia que se aficionó por eso y bueno, en esa oportunidad yo tenía proyectado hacer el pesebre en Cristo Rey de Medellín, un pesebre de 600 figuras de movimiento. Entonces, a los presos de acá de la cárcel, les enseñé a 2 señoras que estaban ahí, 2 internas de la cárcel, y les enseñé a hacer los vestidos para las figuras. Les traje todos los materiales, les enseñé cómo hacían los vestidos y les pagaba por cada vestido que hacían. Entonces, maravilloso, o sea que usted aportaba el material y a la vez les compraba el producto. Le enseñaba a pescar y le compraba el pescado. Excelente. Sí, lo mismo que a los jóvenes, le enseñaba a dibujar, a pintar, y a otro le enseñaba a hacer las figuras, las ovejitas del pesebre, cómo se cortaba la cabeza para poner los mecanismos y cómo se vestían. Entonces ahí se lucraban los muchachos. Y hablando de cárceles, pues también antes de la pandemia
en 2019, todo ese año estuve yendo los martes y los jueves a la cárcel de Envigado. Inclusive el periódico Mi Gente de Envigado publicó una página completa sobre esa labor que yo estaba haciendo allá. Iba los martes y los jueves. Tenemos imágenes de esa página que publicó el periódico, donde dice que le doy alas para volar a los presos. Genial. Sí, yo allá tenía 84 alumnos, eran 4 grupos, había en total como 160 presos, en una cárcel con varios patios, y tenían un taller. Allá, pues muchas comodidades tienen los presos allá en la cárcel de Envigado, y inclusive los presos tenían acceso a maquinaria para trabajar, para hacer artesanías, a taladros, almeriles, a todo el equipo de herramientas. Entonces ella le enseñé a hacer artesanías, le enseñé a hacer pesebres, le enseñé a pintar, a dibujar, y muchos de ellos quedaron trabajando con lo que yo les enseñé. Genial. Hacían inclusive los carros de escaleras, la réplica. Era una oportunidad de resocialización real. Exacto, sí. Bueno, ya siguiendo con la calle de la alcaldía, no podemos dejar de hablar de la parte de al final del estanco. Antes del estanco estaba la rastería del Mono La Verde, de quien hablamos hace 8 días. Y en el segundo piso vivía don Vicente Vega, que era el dueño del estanco. Vivía en el segundo piso, donde hoy en día está el restaurante de pareja. Sí, ahí vivía don Vicente Vega. Y en el primer piso estaba supuesto el estanco, que el licor lo vendían siempre con una libreta de guía. Sin esa libreta no le vendían a nadie. Y era el único lugar donde se conseguía el licor en esa época. Hoy en día, por el departamento. Exacto. Hoy en día, en cualquier charcita usted le vende media botella de aguardiente o una botella, o lo que quiera, ¿cierto? Sí, señor. Y ese licor era muy controlado. Y allí también era la oficina de los empleados del departamento que venían a controlar la producción del tabaco, porque Amagá tenía muy buena producción de tabaco, no solamente de café, muchos productos agrícolas, sino que había muchos cultivos de tabaco. Toda esa manga de lo que era Cristo Rey, y en muchas veredas eran cultivos de tabaco. Entonces venían como 2 o 3 veces a la semana a pesar en cada uno de los lugares, a pesar el tabaco. Inclusive se dice que muchos de los empleados de esos tabacales hacían sus propios tabacos, en una forma artesanal. Sí. Allí era. Tenemos fotos también de esa esquina donde al frente del estanco están las carnicerías. Ahí se ubicaban en esa época las carnicerías los sábados y domingos, que podemos, entre otras cosas, mencionar a don Horacio Restrepo. Don Horacio Montoya era uno de los carniceros, Devoto era otro carnicero, y que teníamos ahí en la esquina a frente del estanco, las carnicerías que había en ese entonces. Esas carnicerías eran en toldos. En tolditos, la carne sí. Expuesta y en esa época, como no habían neveras, entonces la carne había que consumirla el mismo día, o si era para otro día había que salarla. ¿Sí? Entonces, no solamente había que tener ese cuidado con las carnes, también con otros productos, como el quesito, la mantequilla, había que echarlos en recipientes de agua, recipientes de vidrio con agua, para que no se dañaran. Ajá. El quesito, la mantequilla. ¿Sí? Para que se conservaran, sí. Sí. Bueno, ahorita vamos a hablar, tenemos fotos también del cuadro que pinté de la calle del Asilo, del cual vamos a hablar enseguida. Vamos a iniciar. Antes de hablar de esa calle del Asilo, yo quiero hacer una propuesta a la administración municipal y usted como en representación de la Casa de la Cultura, para que este año se realicen las fiestas de carbón como lo hacíamos, como se hizo desde un comienzo de 1954 hacia acá. Las primeras fiestas de carbón que se hicieron con fines lucrativos para obras sociales en el pueblo. Ya hemos dicho muchas veces que el primer kiosco que se hizo en Amagá, que se construyó en 1955, fueron con los 8.000 pesos que recogieron en las primeras fiestas de carbón que se realizaron en 1954. Una ¿sí? Muy buena propuesta. Y las siguientes fiestas de carbón también fueron con
con fines sociales. Varias de ellas se hicieron a beneficio del asilo de ancianos. Una en la década del 70, 69, 70, recuerdo que 172.000 pesos que se recogieron en esa fiesta fueron para comprar la dotación y lo que se necesitaba para fundar la Casa de la Cultura en nuestro pueblo, que antes era la biblioteca, ahí donde estaba la vivienda, había la biblioteca. Entonces, para que empezara a funcionar ya como Casa de la Cultura, doña Elvia Torres, ya por decreto, ya se entregó al municipio la Casa de la Cultura, con plata de esa fiesta de carbón. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Que como vamos a hablar del asilo, en la calle del asilo, es una entidad que tanto lo requiere. Qué tan bueno que este año se pudiese convocar a diferentes comunidades, inclusive veredas o corregimientos, inclusive entidades también privadas que puedan tener su candidata, varias candidatas, que cada una de ellas trabaje en pro del asilo. Maravilloso. Sí, que también puede ser también, yo propongo también que de pronto, si gustan, que busquemos recursos en esa fiesta, si no se hace para el asilo, para que formemos una escuela de artes o oficios en nuestro pueblo, que tanto lo requiere, que mucha gente necesita en que emplearse, que no solamente porque necesita trabajar, aprender a trabajar y desempeñarse en esos oficios, sino también como un hobby. Esa es una manera de potencializar lo que se llama ahora las industrias culturales y creativas, donde se permite desde las artes y oficios estructurar programas y proyectos que beneficien a la comunidad en pleno. Exacto, sí. Entonces esa es la propuesta. Y con tiempo, la hago con tiempo para que se vaya analizando, que usted le transfiere a la Secretaría de Educación y Cultura la propuesta, sí, para que este año se hagan las fiestas y yo con mucho gusto en lo que yo pueda aportar, ahí estamos para ver, sí, para que este año lo que se recaude en esa fiesta del carbón sea para el asilo o para la Escuela de Artes y Oficios, que tanto necesitamos acá. Excelente, maestro. Bueno, entonces vamos a hablar de la calle de la alcaldía. Nosotros de la calle Alcaldía, perdón, la calle del asilo. La calle del asilo, sí. Nos falta, el pedacito que nos faltaba de la calle de la alcaldía ya... Sí, ya lo evacuamos. Entonces, la calle del asilo, arriba en la esquina, teníamos, en un comienzo fue el almacén de don Orfenio Restrepo, que después lo pasó acá donde es hoy en día Antojitos, ¿sí? Ajá. Allá. Cuando don Orfenio se pasó para acá, para la esquina de la alcaldía, donde estaba hoy en día Antojitos, allá puso el almacén don Luis Ángel Arango. Ahí tuvo el almacén, donde hoy en día es la panadería La Italiana. Enseguida estaba la Casa Campesina, construida en 1947. Allí funcionó inicialmente el Hogar Juvenil Campesino, donde era la Casa Campesina. Ahí empezó a funcionar. Cuando el Hogar Juvenil Campesino se pasó para el liceo, que a principios de la década del 70, el liceo se pasó para donde está hoy en día, que el liceo era aquí abajo donde está el hospital, ahí estudié yo. Entonces el Hogar Juvenil Campesino se pasó para el liceo, y allá donde está el Hogar Juvenil Campesino empezó a funcionar la Casa Campesina, que era donde iban todos los campesinos que venían los fines de semana, amanecían ahí se alojaban, y también los que venían a hacer el primer viernes. El jueves, venían los jueves, se confesaban, amanecían ahí, al otro día madrugaban una misa de 6, comulgaban, desayunaban y seguían otras para sus veredas. ¿Y el servicio que se presentaba ahí es un servicio que se cobraba? Sí, pero era prácticamente a precio de costo del producto, del mercado, llamémoslo así. Ya. Creo que no les cobraban el alojamiento, era esa propiedad, toda esa propiedad, y creo que todavía y yo creo que todavía es de la parroquia, toda esta esquina ahí. Porque detrás hacia la calle larga, enseguida el almacén de don Orfenio Restrepo, y que después fue de don Ángel Arango Macho, enseguida donde está la Italiana, sí, hacia allá por ese lado, todos había una tienda enseguida, y luego eran las peluquerías, entre ellas estaba la peluquería de mi abuelo, José Martínez. Bueno, entonces enseguida, en la Casa Campesina, allí hoy en día está Carboneritos, está el Carboneritos, y en el Hogar Juvenil Campesino tenemos que, cuando hablamos de él,
debemos hablar de su fundador, el padre José Antonio Carvajal. En sus comienzos, Regina Restrepo y Livia Moreno le colaboraron mucho el padre al cuidado de los jóvenes del hogar unicampesino. Eran dos personas que colaboraban mucho con el pueblo. Regina, en su época, digamos, de comienzos de los años 60, era de las mujeres más bonitas del pueblo. Y Livia Moreno, hija de don Tulio Moreno, que tenía el almacén ahí enseguida al femenino, que fue concejal por muchos años aquí en nuestro pueblo, donde se albergaban los campesinos los fines de semana. Como les decía, hoy en día está el Carbonerito, y enseguida estaba el almacén de Doña Oliva, que más adelante fue la panadería de Suso, donde iba mucho el padre Iván Gaviria, que en paz descanse. Todos los días, 6 de la mañana, ya estaba tomando el periquito allá con pancito. Acompañadito. Acompañadito. El padre le gustaba mucho madrugar y allá se iba a tomar el cabrito con leche. Allá está hoy en día Colanta, lo que es el Lácteos Amagá. En el segundo piso hay como una especie de heladería Colanta, y en el primer piso Lácteos Amagá. Luego estaba La Gata Negra, en un café, La Gata Negra, que fue por muchos años el abuelo de Edwin, don Juvenal Colorado, dueño del Café Cuesta Abajo también. Ajá. Ese negocio también fue de él. Ahí está, enseguida está la oficina de Forjar. La oficina de Forjar y la farmacia Farmacenter. Allí tuvimos también enseguida el almacén de Fernandina Costa, que vendía toda clase de cacharros. En su casa hacía morcilla para vender. Sus hijos fueron carniceros, menos Fernando, que le decían La Fiebre, que era conductor y tenía un automóvil como chivero. El almacén de Fernandina estaba en el primer piso de la casa de don Rafael Acevedo, esa casa grande, que hoy en día es la heredó el esposo de doña Elvia Torres. Él falleció, entonces esa es propiedad de doña Elvia Torres, que fue alcaldesa 2 veces de nuestro pueblo. Señor. Ahí en esa casa de don Rafael Acevedo funcionó, en una época funcionó el colegio, ya le voy a decir, funcionó un colegio. Pero antes de hablar de ese colegio, debemos hablar que don Rafael Acevedo en esa época fue de los más ricos del pueblo. Don Rafael Acevedo tenía muchos cafetales. De aquí de la planta, del cementerio hacia la ferrería, al lado y lado, todos los cañozales eran de don Rafael Acevedo. Inclusive, saliendo de la planta por la carretera, por allá a 1 kilómetro, había una mina de carbón que se llama Carbón El Socorro. A mí me tocó ir a trabajar en la época del 66 al 69, que estuve trabajando en Carbones San Bernardo como encargado de mantenimiento eléctrico. Muchas veces a las 5 que yo salía allá, me iba a hacer trabajos allá a esa mina de carbón en mantenimiento en la parte eléctrica. Y me tocó varias veces, inclusive una de ellas que me tocó con el agua casi hasta la mitad del cuerpo, casi hasta la cintura, para entrar a conectar unas motobombas para sacar agua porque se estaba inundando la mina. Se llama Carbón El Socorro. De aquí del atrio se veía, en esa época, no sé si hoy en día por los árboles ya se estará tapada, pero desde aquí desde el atrio se veía la mina de Carbón El Socorro. Inclusive en una época, para una exposición, pinté un cuadro como saliendo de esa mina, y al fondo allá se veía el parque de Amagá y la iglesia. ¿Sí? Don Rafael Acevedo tiene mucha historia en nuestro pueblo, volvemos a decirlo, era el más rico de Amagá en esa época. Tenía, inclusive en Camelocide tenía muchos terrenos, muchas propiedades. Tenía una máquina de moler caña, aquí yendo por la ferrería. Aquí abajito de las 4 esquinas, enseguida donde está Casa Vieja, ahí estaba la máquina de moler caña de don Rafael Acevedo, y yo recuerdo que en una oportunidad una profesora llevó a unos niños a pasear porque enseguida de la máquina de moler caña estaba el puente de Guadua, que era algo turístico en nuestro pueblo, y ya nos íbamos a bañar muchos
Inclusive era un paseadero, era como un paseo de olla. Y muchas familias iban allá, grupos de amigos, y llevaban ollas y llevaban para hacer sancochito o para una frijolada o para fritar chorizo, una chorizada. Entonces, mientras uno hacían de comer, los otros se bañaban y otros iban a cuergollar o se iban a la máquina de moler caña a pedir panela o pedir conejo. Esa es la costumbre de esa época. Y en una oportunidad, en un paseo de estos, un niño de la familia de don Gabriel Cano, que en paz descanse, le decíamos Canito, de la alcaldía por esta calle, viniendo de la alcaldía para acá, ahí tenía su taller y tenía su casa, ahí vivía un hijo de él, del niño, pasando en la máquina de moler caña. Hay varias pailas en serie, donde el que está pasando la misma paila a otra, pues está pasando, y hay un pedacito, medio espacecito, pero que es resbaloso, porque está, cuando pasa con el cucharón con la miel, ahí cae mucha miel de esa. Y se fue a pasar un niño, se resbaló y se cayó, fue a una pailadera, a esa temperatura. Yo recuerdo que de niño yo fui a visitar, de los que estuvimos ahí, fuimos a visitarlo al hospital. Él duró como 2 o 3 días. Y antes de fallecer le pusieron el vestidito de la primera comunión, para que hiciera la primera comunión antes de morir. Qué pesado. Datos de esa época, sí. Don Rafael Acevedo, no podemos olvidar que fue la persona que donó los terrenos para la construcción de la iglesia de Camilo C. Esos terrenos los donó don Rafael Acevedo, y debemos agradecerle a don Pascual Correa, uno de los personajes de nuestro pueblo, del cual tenemos también fotografías para mostrar, de don Pascual Correa, y está también en esa foto uno de los personajes, Emiro Castos, está Belisario Betancourt, y hay otros personajes, si hay forma de ver esas fotos, para que mostremos, don Pascual Correa y don Juan Montoya, que fue alcalde, que fue vilmente asesinado en la carretera hacia Camilo C. Entonces, estos dos personajes fueron los gestores, los que consiguieron los recursos para la construcción de la iglesia de Camilo C. Ahí están las fotos, si lo podemos ver. Tenemos, bueno, hablemos, no tenemos las fotos, entonces podemos seguir mencionando que gracias a don Pascual Correa, a don Juan Montoya, se construyó la capilla de la iglesia de Camilo C. Sí, señor. Bueno, enseguida de la casa de don Rafael Acevedo estaba la casa de don Enrique Sarría, le decimos al Chino. Ahí vemos fotografías de don Pascual Correa, de Emiro Castos, tenemos el doctor Belisario Betancourt, en la parte inferior tenemos a don Luis Carlos Parra, un gran benefactor, la señorita Adelfa Marulanda, la gran gestora de nuestro pueblo, a quien debemos tanto por el progreso de Amagá, quien fue la fundadora, o quien es la fundadora de nuestro canal comunitario, trabajó mucho, pertenece también a la Junta de Comutran, la presidenta de la Sociedad San Vicente de Paul y de muchas otras entidades, inclusive ha estado también en el Hogar Unicampesino, haciendo parte de la Junta. Y por último tenemos a Humberto Muriel, quien mi compañero de estudio, el músico, dueño y director del Combo de Estrellas, que ha puesto muy en alto, ha dejado muy en alto nuestro pueblo en toda Colombia y muchas partes del mundo, sí, porque el Combo de Estrellas ha viajado mucho por todas partes. Enseguida, entonces, decíamos que estaba la casa de don Enrique Sarría, le decíamos al Chino, al igual que la casa de don Rafael Acevedo. Enseguida de la entrada para la casa de don Rafael, que era el segundo piso, había una oficina de Nazareno Acevedo, hijo de don Rafael, que era un abogado, que era el que administraba la mina de carbón, el carbón en Socorro. Luego estaba el café de 5 y 6, de Ramón Vanegas, hijo de don Francisco Vanegas, el dueño del Femenino.
Ahí hoy en día hay una carnicería. Y enseguida también hay un restaurante, en esa parte. En la mañana vendían café con leche, y tinto y comestibles. Después de las 10 de la mañana era muy frecuentada por las personas que consumían licor. En esa época a las cantinas no se le decían cantinas, sino decían café. Vea, café Horizon, café Cuesta Abajo, café Inclusive, porque en la mañana vendían café con leche, vendían desayuno y después de mediodía era como una cantina. Exacto. Se escuchaba buena música mientras tomaba la clarita, la pilsen o la costeñita. En la tienda del chino de don Enrique Chavarría era de muy buen humor, al igual que su esposa, doña Sofía Cuadra, que en paz descanse, de los dos fallecidos, prima del doctor Belisario Betancur, la señora de don Enrique Chavarría. Toda la vida su tienda ha funcionado como aquellas tiendas de antaño, se conserva todavía. Inclusive yo recuerdo que mi papá, a mediados de la década del 60, compró una lámpara infrarroja en una tienda y vendían artículos, digamos, así eléctricos, pero que se podían instalar, porque en esa época la energía era muy deficiente. Muy deficiente. Que esa lámpara infrarroja servía para dolores musculares en cualquier parte del cuerpo, entonces la gente la compraba mucho para eso. Bueno, vamos a hablar, ¿cómo estaremos de tiempo? Bueno, vamos a iniciar algo sobre el asilo de ancianos, que se fundó el 19 de junio de 1967. El asilo de ancianos Sofía Correa Correa, el CBA, Centro de Bienestar del Anciano, quien dedicó toda su vida a servir a los pobres, doña Sofía Correa. Los domingos salía a la plaza y visitaba a todos los comerciantes pidiendo la limona para los pobres. Donó su casa para el servicio de los ancianos. El Centro de Bienestar del Anciano fue fundado el 19 de junio de 1967 por el padre Arcesio Hoyos y otras personas. Ese día se reunieron el párroco Arcesio Hoyos, el alcalde Luis Carlos Cárdenas, Alberto Moncada, Jairo Restrepo, Jesús Urrego, Francisco Vanegas, Santiago Rivera, Emilio Vélez, Jesús Montoya, Conrado Arredondo, Pedro Justo Rivera, Delio Gallo, Gregorio Hernández, Emilio Atortúa, Francisco Moncada, Roberto Fernández, Lizardo Agudelo, Sony Restrepo, María Jesús Montoya, Dolly Puerta, Estela Calle, Regina Restrepo, Dolly Sánchez, Ruth Múnera, Romira González, Antonio Arango, Evelio Arredondo, Nabor Ramírez, Abelardo González y Nazareno Montoya. Entre estas personas se eligió la Junta y quedó como presidente el padre Arcesio Hoyos, vicepresidente Antonio Arango, fiscal el alcalde Luis Carlos Cárdenas, era el alcalde en esa época. Tesorera Sonia Restrepo, hermana de Regina Restrepo. Vocales Dolly Sánchez y Ruth Múnera. Secretario Nazareno Montoya Cortés. El asilo comenzó a funcionar en una casa de la parroquia, abajo en la calle de la alcaldía, ahí empezó a funcionar. Después ya cuando donaron la casa donde está hoy en día, ahí ya se pasó para el asilo. La casa en la calle de la alcaldía funcionó justamente donde antes funcionó la biblioteca. Allá fue el asilo. Y cuando se pasaron para allá empezó a funcionar la biblioteca, que después ya empezó a funcionar ya como Casa de la Cultura, donde está hoy la vivienda. Hay muchas cosas, muchas anécdotas para hablar del asilo, entre ellas que en el 2004 yo tenía la Escuela de Artes en el segundo piso del kiosco, y en una oportunidad el padre Chepe, que era el representante legal del asilo, me mandó una carta pidiéndome el favor si yo podía hacer parte de la Junta del Asilo. Yo acepté y en la primera reunión yo llevé varias propuestas, una de ellas hacer la serenata a los abuelos. Le aceptaron y la primera serenata, que eso fue en octubre del 2004, la hicimos en el primer patio, donde tenemos ya la Galería de Arte, donde habitualmente hacemos nuestro programa. Sí. Y fue tanta gente que a lo último se quedaron muchas personas sin poder entrar porque no había espacio. Entonces ya para la segunda serenata
Para la primera llevamos a Aura Rosa García y a Gustavo García y a Aura Rosa. Y a Aura Rosa. Llevamos a ese par de artistas, y a la segunda serenata ya le hicimos fue en el tercer patio del asilo, y allá llevamos a Nazareno Jaramillo y su grupo musical. Se llenó y vendían comestibles, gaseosita, cerveza, y con el paso del tiempo, a los 5 o 6 meses ya se pudieron pagar todas las deudas, porque es que el asilo estaba a punto de cerrarse. Iban 25 abuelitos por la calle, y gracias a Dios, con la serenata, a los 5 o 6 meses ya le pudieron pagar a todas las empleadas que se le debía a cada una de las empleadas y su directora de a 9 meses de salario. Fuera de eso, le debían a las carnicerías, a los supermercados, sí. Servicios públicos, todo eso. Maestro, desde la fundación del asilo, ¿siempre ha sido la misma casa o eran casas individuales? No, es la misma casa, y en una oportunidad que yo pasé un proyecto allá, tomé las medidas, y tiene 90 metros de largo. 90 metros. Es de calle a calle, sale a la calle atrás, tiene entrada por detrás también. Sí, y siempre ha sido así. Después de que pagamos todas las deudas, incluyendo los impuestos y todos los servicios públicos, empezamos a hacer reparaciones locativas. Se cambiaron parte de los techos, se tapó el tercer patio para poder colocar ahí la silletería, se compró mucha implementación para los abuelitos y también dotación, porque muchas cosas que les faltaban a ellos. Afortunadamente, a la serenata de los abuelos logramos comprar todos estos elementos, y ya el asilo siguió con la serenata. Después que yo me retiré, también llevamos en esa época, cuando en el 2005, a finales del 2005, el alcalde de turno me pidió la Escuela de Artes, que era el segundo piso del kiosco, ahí teníamos música en vivo. Entonces, al pedirme en ese espacio, yo lo llevé para el asilo. Entonces, los lunes hacíamos el programa de música en vivo con entrada gratis al público, y entonces el asilo vendía empanaditas, gaseositas, cervecitas, recursos para el asilo. Ajá. Sí, entonces ahí lo hacíamos todos los lunes, y recuerdo mucho Sabino Taborda, que me ayudaba mucho, colaboraba mucho en la presentación del programa. Al igual que recordamos que la Parabólica también hacía presentación, grababa los programas y los presentaba varias veces el fin de semana. Bueno, amigos, le agradecemos a la Parabólica, a todos los técnicos, a la parte administrativa, y los esperamos de hoy en 8 días, todos los jueves a las 9 de la mañana en directo, con repetición los lunes 12 del día y 6 de la tarde, al igual que lo esperamos en nuestra emisora La Voz de Amagá a las 10 de la mañana los lunes. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Maestro, muchas gracias. Ya comienza Conversatorio, lo que vi, conocí y palpé. Apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia.